El hombre no acostumbraba a salir de casa sin su sombra. Todos los días por la mañana, justo cuando estaba a punto de salir por la puerta, la descolgaba del perchero y se la cargaba a la espalda. Esta era una sombra grande y pesada, con una clara tendencia a dejar caer todo su peso, muerto como si no, sobre el hombre, que, resignado y cabizbajo, iniciaba un nuevo día con la sombra pegada a sus pies. Desde luego, había otro tipo de sombras en el mercado, mucho más livianas y modernas, sombras más flexibles y dinámicas que podían ajustarse a cualquier tipo de usuario. Y si bien eran un poco más caras, los resultados eran sorprendentes y la inversión sin duda aprovechada. Pero el caso es que el hombre se había acostumbrado a su sombra, a la que, a pesar de ser anticuada y polvorienta, le había cogido un cierto cariño, sustentado en el paso de los años y en la compañía inevitable que se habían profesado el uno al otro. En las épocas en las que el hombre se había sentido más solo, la sombra siempre había estado a su lado, detrás de él, delante, en fin, a su alrededor. Pero junto a este sentimiento habitaba otro en el hombre de que probablemente existía una dependencia malsana, una relación ya agotada, sin nada más que decirse el uno al otro, llena de silencios, poblada de un cierto hastío y desgaste. En estas cosas estaba pensando el hombre cuando la sombra entró en la cocina arrastrando los pies. ¿En qué piensas?, interrogó la sombra con su voz cavernosa. ¿Eh?, respondió el hombre para ganar tiempo. Nada, nada. ¿Quieres que te haga una tortilla?, se ofreció la sombra. No, gracias, no tengo hambre, respondió el hombre. La sombra se quedó mirándolo, con sus ojos tristes y vacíos, agachó la cabeza en gesto de derrota, se dio la vuelta y se marchó. De manera que en la cabeza del hombre se iba gestando un plan, todavía sin forma definida, como la sombra, pero cada vez más persistente y obsesivo, también como la sombra. Estaba decidido a deshacerse de él. Aún no sabía cómo ni cuándo lo haría, pero creía que ya había llegado el momento de dar ese paso. Por supuesto, eso le provocaba un cierto vértigo, ese miedo que todos tenemos cuando nos enfrentamos a un abismo a la larga necesario. Y así se encontró la sombra que cierto día, cuando el hombre estaba a punto de salir por la puerta de la casa, no parecía muy decidido a llevársela consigo. ¿A dónde vamos?, le preguntó ella, incluyendo ya la respuesta. Voy a dar un paseo, pero esta vez voy solo, respondió, dando un portazo tras de sí. La sombra imaginaba que en la calle el hombre se sentiría un hombre nuevo, liviano, como si caminara unos centímetros por encima del suelo. Probablemente una sonrisa se habría dibujado en su cara. Sus músculos y articulaciones demostrarían aliviados de no tener que cargar con la eterna compañera. Charlaría con la gente animadamente, tal vez incluso conocería alguna sombra más joven y atractiva. Mientras tanto, la sombra lloraba amargamente en la casa. Se decía que no era una buena sombra, que se había oxidado, que sus contornos ya no eran tan definidos y su capacidad de seguir al usuario mucho más limitada. Se veía como una sombra vieja y agotada, una sombra que había llegado a su fin. Pasó un tiempo y el hombre se acostumbró a salir sin la sombra. La sombra, a su vez, se hizo a la idea de quedarse en casa, vagando por las habitaciones, mentalizándose de que su vida se reducía a ser una sombra sin hombre, apenas un fantoche que hacía compañía a los muebles y merodeaba las esquinas. Un día el hombre volvió de la calle y llamó a la sombra. Tenía algo que decirle. La sombra, si eso fuera posible, parecía tener ojeras y el rostro demacrado, pero aún así le preguntó con voz lastimera: ¿te lo has pasado bien en la calle? Sí, muy bien. ¿Quieres venirte a dar un paseo? Hace un sol radiante, le soltó el hombre. Y aunque también esto parezca imposible, el rostro de la sombra se iluminó. ¿De verdad? Gracias, muchísimas gracias, respondió la sombra rebosante de agradecimiento, y fue a acicalarse un poco, llena de ilusión. Y así el hombre se cargó a la sombra a la espalda, y juntos salieron de la casa. La sombra sonreía para sus adentros. Todo había vuelto a la normalidad. Mientras bajaban las escaleras, pensaba que de nuevo sería feliz sombreando al hombre. Sin embargo, al llegar al portal, no vio la luz del sol que el hombre le había prometido. En lugar de eso, vio la oscuridad de la noche cerrada. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabes que de noche no puedo vivir? ¿Es alguna broma?, dijo la sombra con la voz temblorosa. No, no es broma.
Ha llegado la hora de que nos separemos, respondió el hombre con rostro grave. Y acto seguido lanzó con fuerza la sombra a la penumbra de la noche. Apenas un pequeño gemido pudo oírse antes de que se perdiera en el mar de oscuridad, inundada por otras sombras. El hombre se quedó un momento mirando la calle vacía, cerró la puerta y subió las escaleras. Se sentía nuevo. Se sentó en el sillón de su casa y encendió un cigarrillo. Pasó poco tiempo antes de que, de entre las sombras de la cocina, escuchase una voz infantil llamándolo por su nombre.